Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente es una bendición estar aquí, ¿verdad? No lo esperaba, estaba programado para otra iglesia, ¿verdad? Y bueno, también estuvimos ahorita con el pastor Pablo, ¿verdad? Los dejamos a media oración, tuvimos que salir rápido, ¿verdad? Para poder regresar, se alargó un poquito el tiempo ahí. En el tiempo de las acciones de gracias, y bueno, tuve que cortar de hecho un poquito el mensaje. El mensaje era de 15 minutos, lo hicimos de 10, ¿verdad? Y bueno, es una bendición, hermanos, estar nuevamente aquí, y quiero nada más agradecerle al Señor también, ¿verdad? Las acciones de gracias, nosotros lo acostumbramos, así nos ha enseñado también nuestro pastor, ¿verdad? Algunos no sé si no vinieron en la mañana, ¿verdad? O si alguien, bueno, quiero con el pastor, el permiso del pastor, bueno, él me ayudó a sacar otras tarjetas, ¿verdad? Si alguien no alcanzó tarjeta, ¿verdad? Quiero nuevamente compartirles para que puedan orar por nosotros, por favor. Gracias. Si alguien gusta una tarjeta para que pueda orar por nosotros, se lo vamos a agradecer muchísimo. Y gracias al pastor que nos ayudó a sacar otras tarjetas que ya no traíamos. Y fue de bendición porque pudimos dejar tarjetas allá en las familias con el pastor Pablo. Nos agradezco a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar aquí. Y recordando a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes como yo, que estaban aquí enfrente. Hermano, cuando yo pasé al frente, era yo solo. Yo llegué a la iglesia por la gracia de Dios primeramente y por esa mujer que está ahí. Ella me habló de Cristo, hermanos. Con alevosía y ventaja, pero me habló. Hasta hoy me doy cuenta. Agradezco a Dios por la vida de ella. Es una tremenda bendición. La iglesia, trabajando a mi lado también, ¿verdad? Y trabajando en la escuela cristiana, sirviendo en la escuela dominical, en las clases, junto con otras hermanas también que ella ha ayudado, ¿verdad? Y recordando a este matrimonio, el martes pudimos ir bueno, voy a contar un poquito el chisme. Sé que no le gusta, pero fuimos a playas ahí en Tijuana. Después de 14 años de casados, continuamos con nuestra luna de miel. De hecho, yo me quería ir, pastor, a continuar la luna de miel. Mañana salimos, hermanos. Despedimos de sus oraciones. Hoy regresamos a Tijuana, igual corriendo. Oren por nosotros, por favor. Y hermanos, teniendo en mente esto, cuando yo llegué a la iglesia solo, me presenté solo. Cuando me casé, bueno, cuando nos íbamos a casar, estuve solo. Le pedí a mi pastor que me acompañara a pedir a mi esposa. Cuando me casé, solamente mi mamá estuvo ahí en la boda. Pero Dios me dio una nueva familia, que hasta en Mexicali tengo hermanos, que hasta en Mexicali tengo quien me ame como yo les puedo amar. Gracias, hermosa iglesia. Gracias, pastor, por sus atenciones. Hermano, yo siempre quise conocer una traila por dentro, una motorhome. De verdad, hermanos. Siempre quise conocer una motorhome por dentro, y ayer pasé una noche muy especial. Amén. No es cierto. Fue una bendición. Fue una bendición, y agradezco a Dios por todo lo que Él nos da. Me pasaría también, ¿verdad? Aquí mucho rato, pero el punto aquí es la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por esas bendiciones que nos da, ¿verdad? Sin merecerlo. Y a Él sea la honra y la gloria. Y quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, para aprovechar el tiempo.
allá en el libro de Ruth, por favor. Ya está de los nervios, se me olvidó dónde está, hermanos. Libro de Ruth, hermanos, por favor. Libro de Ruth, perdón. Libro de Ruth. Libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1, por favor. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6, por favor. Y le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, ya que después de la lectura usted estará sentado disfrutando de la banca, ¿verdad? Ruth 1, del 1 al 6, y lo hacemos de la misma manera, de una manera alternada. Comienzo yo, dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido todos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que mora en los cielos, gracias, Señor, gracias por la bendición, Señor, que me da nuevamente, Señor. En verdad, mi Dios, no soy digno, Señor, no tengo la capacidad, mi Dios, para estar aquí, pero agradezco la oportunidad, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor, que ha regresado obediente, Señor, a reunirse nuevamente. Señor, rogamos por los que puedan quedarse en casa, los que se quedaron en casa y los que están viendo el servicio por internet, Señor. Algunos están enfermos, rogamos por ellos. Pedimos, Señor, y suplicamos que levante a aquellos que están padeciendo alguna necesidad física, Señor. Y por aquellos que espiritualmente, Señor, están también, Señor, necesitados. Rogamos que su palabra pueda ayudarnos, Señor. Pueda ayudar, Señor, a aquel que está necesitado. Mi Dios, le ruego que me dé de su gracia, que su precioso Espíritu, Señor, pueda darme la gracia en mis labios que necesito. Quite de mí, Señor, cualquier pensamiento, Padre, propio, y que sea usted, Padre, hablando a la congregación. Como lo he dicho, Padre, en una frase, en una palabra, en un versículo, Señor, usted pueda tocar el corazón, Señor, y pueda avivar, animar a alguna familia, algún hermano en un área de su vida. Para su gloria se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias, hermanos. Tomando en cuenta, hermanos, que yo tenía este mensaje para la iglesia que iba a visitar en la mañana, en la tarde. Y yo estaba pensando en la mañana, estaba luchando si lo predicaba aquí, lo compartía aquí o lo dejaba para en la tarde. Y le preguntaba al Señor mientras yo estaba sentado: Señor, ¿quieres que comparte ese mensaje, el que tú me has dado? Y estaba claudicando entre 2 pensamientos. Pero el Señor me regresó esta tarde a traerlo aquí. Hermanos, necesitamos familias con fe. Necesitamos familias fortalecidas en la fe cristiana. Si algo nos puede mover, hermanos, en la vida cristiana es la fe. Por fe fuimos salvos. Por fe fuimos salvos.
Por fe Dios nos trajo una iglesia. Por fe, hermanos, por fe se tiene todo lo que está aquí. Un tremendo edificio. Por fe, hermanos, Dios me llevó a prepararme. Por fe estamos aquí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, por fe estamos en este lugar, mi esposa y yo. Así, hermanos, yo me he dirigido de lo que tengo de vida en la vida cristiana, hermanos, por la fe que Dios me ha dado. Y yo un día dije, Señor, si tú me permites servirte, a la iglesia le vamos a poner Iglesia Bautista de la Fe. Y así se quedó. Pasaron los años, Dios me llevó a preparar, regresamos y apareció otra vez esa frase que estaba en mi corazón, Iglesia Bautista de la Fe. Ahora somos una misión de nuestra iglesia. No sabemos cuándo tengamos la oportunidad de independizarnos, ¿verdad? Pero no es el tiempo ahorita. Pero si algo se necesita, hermanos, son familias de fe. Las familias están hundidas en el materialismo. Es bueno tener, hermanos, pero hay mucho afán y la fe se está perdiendo. Muchas veces cambiar de lugar no es la solución, y menos si se hace buscar la dirección de Dios. Este cambio que tomaron la familia de Elimelec terminó en una desgracia, terminó en un desastre como familia, por no haber considerado a Dios en sus decisiones. No podemos olvidar, hermanos, lo que sucedió en esta historia. Tal vez no entre mucho en detalle, pero todo fue hermoso al principio, como siempre nos pasa. Todo está bien, pero no nos estamos conduciendo con fe. No nos estamos conduciendo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si algo he compartido a los hermanos, si Dios te da algo, encomiéndalo al Señor. Por fe lo adquiriste, oramos por ello y entrégaselo al Señor. Gracias a Dios los hermanos han aprendido. Pero qué triste, hermanos, cuando alguien toma decisiones sin consultar a Dios. Es más, sin hacerlo con fe, como Dios pudiera demandarlo o como Él no lo demanda. Cuando alguien deja de tomar en cuenta a Dios en su vida, es por falta de fe, por falta de temor de Dios. Hermanos, cuando nos movemos por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios intereses, al final parece bueno, pero termina en desgracia. El diablo es astuto, hermanos. El diablo le puede engañar en decir que está bien lo que está haciendo, pero acuérdese, tal vez no está tomando en cuenta a Dios. No se puede culpar por la falta de cuidado de Elimelec de proveer en su casa. No se puede culpar, pero no se debe hacer. No se puede culpar a Elimelec si tal vez era perezoso. No lo dice la Biblia. Solamente había necesidad en ese lugar, pero se movieron sin esperar el tiempo de Dios. Se movieron en contra de la voluntad de Dios por falta de fe. Hay familias que están buscando, hermanos, cosas que probablemente por un momento les va a traer contentamiento. Usted lo va a entender al final del mensaje. La familia salió de Belén por causa del hambre. Hubo enfermedades, hubo situaciones difíciles y salieron corriendo, hermanos. La economía se vino abajo, no consultaron a Dios. En sus vidas no consideraron si era la voluntad de Dios salir o no, pero salieron. Pero de acuerdo a la historia, hermanos, salieron por la puerta falsa. La puerta falsa, que es la puerta más fácil. Noemí cayó en incredulidad. Noemí cayó en incredulidad. Quizás fue arrastrada también por la incredulidad de su marido.
hermanos varones, yo sé que hay muchos con mayor edad y mis respetos para todos, pero hay muchos con mucha falta de fe y terminan arrastrando a la familia. Desde que yo llegué a la iglesia, que fui salvo, el grupo de jóvenes con el que yo fui llamado a mi primer año de ser salvo y a mi primer campamento. Y lo que le quiero decir es que los jóvenes que fuimos en esa ocasión al campamento, bueno, con todo el dolor de mi corazón, algunos ya no están en el camino de Dios. Yo sin entender muchas cosas, ahora me doy cuenta que papá no tenía una fe que debía tener y terminó arrastrando a la familia. Eso fue lo que sucedió en esta hermosa historia. Noemí, arrastrada por la incredulidad de su esposo, ella reconoció que estaba vencida. Pero ¿sabe? Cuando lo reconoció, ella pudo voltear sin duda a ver a Dios. Cuando de veras ya no tenía nada, ni bienes, y más triste, perdió a sus hijos. A eso se refería ella, que ya no tenía nada, estaba vacía. Dice, yo estaba bien, ahora ya estaba sin hijos. Ella expresó, no me llame Noemí, sino llámenme Mara, amargura. Algunas veces hay necesidades porque Dios nos quiere enseñar algo. Muchas veces hay necesidades, pero Dios nos quiere enseñar algo. Elimelec, un varón que arrastró a su familia a la perdición por falta de fe, por falta de sabiduría, por falta de temor de Dios. Y quiero decirle, ¿por qué una familia se aparta de la voluntad de Dios? Por falta de fe. Por falta de fe. Salieron de Belén, de casa de pan, y se fueron a Moab, mesa de piedra. Cambiaron el pan por la piedra. Cambiaron lo hermoso por lo duro. Cambiaron lo sencillo, pero debían de esperar, lo cambiaron por algo difícil. Las pruebas y los placeres son de breve duración, son momentáneos, pero no sabemos esperar por falta de fe. Proverbios 10, por favor, mire Proverbios 10, vamos a leer unos versículos. Proverbios 10, por favor. Proverbios 10, los placeres son de breve duración, son momentáneos, pero debemos saber esperar, discernir, tener fe en nuestro Dios. Proverbios 10, 22, por favor. Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. Dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Pero en nuestra desesperación queremos lo que nosotros con nuestras propias fuerzas queremos conseguir. Y se nos olvida este hermoso pasaje. Versículo 24, mire lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Hay que esperar, hermanos. Pero se necesita la fe para esperar. Y no tomar decisiones precipitadas. Mire versículo 27, por favor. El temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán cortados. El temor de Jehová aumentarán los días. El temor aumentará sabiduría. El temor aumentará fe en la vida del creyente. Salmo 110, por favor. Salmo 110, por favor. Salmo 110. Salmo 110. ¿Ya está ahí, hermanos? Salmo 110. Salmo 110. Dice ahí, de Jehová, el versículo 2. Dice, el 110, versículo 2. Dice, de Jehová
Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dice, tu pueblo, que dice, se te ofrecerá voluntariamente en el día. Tu pueblo se te ofrecerá. Debemos ofrecernos a Dios, hermanos, con la fe que Él demanda de nosotros. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. Necesitamos oír de su palabra. De lo contrario, hermanos, nuestra fe cesará en nuestras vidas. Mire lo que dice Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Versículo 1, por favor. Capítulo 1, perdón, Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 5, por favor. Sígame con su vista. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 5. Dice ahí, vosotros también, poniendo toda diligencia. Amén, hermanos. Ser diligentes, hermanos. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra, ¿qué dice, hermanos? Fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pero fíjese cómo comienza, ¿verdad? Dice, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Añadida vuestra fe, virtud. Sin conocimiento el pueblo de Dios perece. Sin conocimiento el pueblo de Dios permanece en incredulidad, sin fe, sin temor de Dios. Y se cometen tantos errores. Y cuántas familias han sido arrastradas por causa de tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios, porque no hay fe, porque no le creemos a Dios, hermano. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. No le creemos a Dios porque no lo tomamos en cuenta. Si le creyéramos, hermanos, lo tomaríamos en cuenta. Pero no lo tomamos en cuenta porque no le creemos. Hay una familia que amo mucho en el Señor. Servían al Señor. Y de momento un día faltaron a la iglesia donde yo asistía, en León, ahí donde yo conocí el Evangelio. Hermanos, tomaron decisiones sin tomar en cuenta a Dios. El hermano se metió a un trabajo y de ese trabajo ya no tuvo oportunidad, no tenía tiempo para la iglesia, de estar sirviendo, hermanos. De estar sirviendo tomó una decisión y ya el trabajo lo quitaba de la iglesia. Después dejó de ir su esposa. Y tenía un joven y una señorita. Ellos estaban involucrados y dejaron de ir. Comenzaron a tener dinero. Un día llegó con una camioneta que yo nunca la voy a poder comprar. Pero sí puedo porque tengo fe. Dios me la puede dar. Y llegó él y pues ahí enseñando su camioneta y todo. Y dije, pero las cosas de Dios. Dije, tú fuiste llamado, hermano. Dice, no, ahorita no tengo tiempo, mira aquí y allá, y pasó el tiempo. Se desaparecieron de la iglesia. Ya no los llegamos a ver. Y un día, hermanos, un día a su hijo le detectaron cáncer. Y el muchacho se fue con el Señor. Después él tuvo un accidente. Y fue muy difícil para él.
todo comienza con un poquito. ¿Verdad que sí, hermanos? Noemí, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Yo no los voy a dejar aquí. Vámonos. Dios no nos va a visitar. No va a haber nada. Mira la iglesia. Mira los hermanos. Mira aquí, mira allá. Y Noemí, hermanos, terminó perdiendo a sus hijos. Se casaron allá y ¿de qué sirvió, hermanos? Hubo fidelidad, hubo felicidad, hubo gozo, comida. Amén. ¿Sí les gusta la comida, hermanos? Hubo pachanga y pachangos. Pero ¿cuánto duró, hermanos? ¿Cuánto duró ese gozo a Noemí? ¿Cuánto le duró ese gozo a su familia? Por falta de fe y no tomar en cuenta a Dios. En la familia cristiana debería verse, hermanos, déjenme le digo, una pequeña escala de sabiduría, de fe, de sabiduría en este mundo, pero de fe grande para Dios. De una familia que pueda cambiar las cosas. Ayer, el viernes, bueno, yo no sé ni qué día vivo. Ando para arriba y para abajo y me cambiaron el horario de León para acá otro y tomamos un Uber que nos llevara a la central para venirnos para acá. Ayer, ¿verdad, mamá? Me traes tan enamorado. Y me decía él, me empezó a contar su historia, joven, hermanos, 20 años. Su papá los dejó, mamá batallando, y él dijo estas palabras, dice, pero yo no voy a repetir el mismo patrón. Yo no voy a repetir el mismo patrón. Se necesitan familias de fe, hermanos, que no repitan el mismo patrón. Familias que se agarren del Señor. Familias que quieran vivir para Dios, hermanos, que cambien las cosas, que cambien su vida. Yo no puedo cambiar lo que Dios me ha dado. Y como usted ya tiene mucho, ya se ha conformado con eso, pero le hace falta algo, sabiduría. Le hace falta algo, fe. ¿Hasta dónde quiere que lleguen sus hijos, hermanos? Gracias a Dios por todos los muchachos aquí, las muchachas, las señoritas. Usted debe de inyectarles allí un poco de fe. Donde hay fe, habrá disposición para servir. Donde hay fe, habrá unidad. Donde hay fe, habrá confianza en el matrimonio. El esposo y la esposa podrán confiar también. Los hijos, al ver a papá, a mamá confiando en el Señor, sin duda los imitarán. Habrá una fe genuina en cada matrimonio. Las familias cristianas son las primeras que deben demostrar una fe en el Señor. Mire, vaya a Hebreos, por favor. Hebreos, por favor. Un versículo de mis preferidos, Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, por favor. Ya está ahí, hermanos. Hebreos 12, versículo 2, por favor. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién, hermanos? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro en que podamos mirar, hermanos. No hay otro en que podamos nosotros confiar más que en aquel que es el autor de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la bendita palabra de Dios. Jesús es la palabra viva. Pero sabe, hay algo que nos arrastra, hay algo que nos estorba. Versículo 1, por favor, de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hemos podido correr la carrera como deberíamos por falta de fe, hermanos. No hemos podido correr la carrera por causa del pecado que nos asedia. No hemos podido correr, hermanos, como deberíamos correr en la vida cristiana. ¿Cuántas cosas, hermanos, pudiéramos hacer? Cristo dijo que podíamos mover un monte si tuviéramos una fe tan pequeña. ¿Qué cosas no pudiéramos hacer? Sin duda, tomando siempre, porque de Él vienen todas las cosas y por Él son todas las cosas, por nuestro Señor. La iglesia no está por encima, déjeme le digo, de la familia si realmente existe una edificación en la fe de Dios, en la fe hacia Dios. La iglesia no está por encima de la familia si realmente existe una edificación en el temor de Dios. Si lo hay, habrá entonces iglesias fuertes, habrá familias fuertes, con fe, con temor de Dios, con sabiduría. Si existen familias fuertes, existirán iglesias fuertes. La edificación, la enseñanza comienza en casa. Gracias a Dios por el colegio cristiano también aquí. Pero papá no piense que el colegio le va a enseñar la fe a su hijo. Eso es en casa. Eso es en casa. Viendo a un papá que se arrodilla, que busca a Dios. Usted ora delante de sus hijos o lo ven orando. Ellos están pensando y están viendo que tienen un padre que tiene fe en Dios. Pero la mayoría de los muchachos no los han visto orar. Yo no vivo en su casa. Pero me da temor que realmente no los vean orar. Una familia cristiana de fe debe ser un pedacito de cielo en la tierra. Lo voy a repetir, una familia cristiana fortalecida en la fe debe ser un pedacito de cielo en la tierra. Es cierto que hay luchas, hay problemas, pero con la sabiduría y temor de Dios todo será disipado. En las tormentas hay dificultades, pero con Dios se convierten en paz. Hay gozo en las pruebas, hay dificultades en las pruebas, pero hay victoria. En la lucha hay gozo. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:37, por favor, hermano. Yo sé que se saben ese versículo, pero mire, vamos por favor ahí. Vamos por favor ahí, hermanos. Vamos por favor ahí. Romanos 8:37, por favor. Romanos 8:37. ¿Sí está ahí? 8:37. ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? Dice: gracias. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas, hermano? Antes, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas, hermano? Las que están diciendo, hermanos, del versículo 31 al versículo 36. El que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos
somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Estamos con el ganador, hermano. Estamos aquel que sufrió tal contradicción, hermanos, sufriendo la burla, el oprobio. Y lo único que Él demanda, hermanos, para sus hijos es una fe en Él, que creamos en Él. Es una confianza total en nuestro Dios. ¿Por qué nos escondimos, hermanos, con todo lo sucedido? ¿Por qué nos desaparecimos con todo lo sucedido? Le comentaba al pastor, nosotros tenemos 3 años en la obra. Comenzamos en el 2019, en el 2020, nuestro primer aniversario, cuando inauguramos el colegio, fue el 7 y 8 de marzo. A la semana o 15 días se vino la pandemia. Hermanos, todos se fueron. Ese día, hermanos, en nuestro aniversario teníamos casi 80 en asistencia. Nuestro primer año, 80 en asistencia. Apenas cabíamos en la casita que estamos ahí, que se ven las fotos. Apenas cabíamos. Y llegó eso, hermano, y todo mundo huyó. Y sabe, hasta la fecha, muchos ya no regresaron. Muchos ya no regresaron. ¿Sabe? Por falta de fe. Por falta de fe. Yo sé que hay muchos, ¿verdad? Y lo digo con todo mi corazón. Hay unos que están enfermos, ¿verdad? Pero hay muchos que siguen bien, que no dejan de trabajar, pero que están faltos de fe. Están faltos de fe. Hermanos, la situación en Moab fue muy difícil para esta mujer que quedó sola. No es la voluntad de Dios que el cristiano padezca hasta quedar como en la situación de Noemí. No es la voluntad de Dios. Y si aún fuera, hermanos, Él debe de tener la honra y la gloria. Pero muchas veces, hermanos, por tomar malas decisiones, por no contar a Dios, por no contemplarlo, por no creerle a Dios, por la incredulidad, nos arrastramos a nuestros hijos. Arrastramos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y todavía hasta a veces gente de la misma iglesia. A veces, hermanos, hasta gente de la misma iglesia la arrastramos con nuestra incredulidad. Hermano, quiero decirle, este tiempo que ahora Dios nos da, después de todo lo acontecido, debe de aumentar nuestra fe. Debe de haber una fe verdadera ya en los cristianos. Una fe no fingida, ¿se acuerda que le dijo Pablo a Timoteo? Tú tienes una fe no fingida porque la fe también se puede fingir. Y muchos la fingen y terminan en desastre, en desgracia. La fe se pueda fingir. No viva con una fe fingida. Tenga una fe genuina, hermanos, que pueda transmitirla de verdad a sus hijos. Ellos aprenderán ello y luego después ellos, cuando sepan su responsabilidad delante de Dios, continuarán con esa fe aún mayor porque vieron a alguien que les estaba enseñando una fe verdadera. Una mamá que creía en Dios. Un papá que decía, no te preocupes, hijo, Dios va a proveer. Yo no sé, pero le puedo decir que desde que estamos en la obra y aún antes de ello, hemos visto a Dios obrar en gran manera. Cuando llegamos al instituto, un hermano me dijo, ahí estábamos abajo en la rampa, y me dijo, hermano, ¿por qué viniste a estudiar aquí? Ahí en San Pedro. Me dijo, ¿por qué viniste a estudiar aquí? ¿Quién te dijo? ¿Quién te recomendó? Dije, ¿por qué, hermano? ¿Por qué me dices eso? Dice, hermano, aquí te vas a morir. Así me dijo. ¿Cómo, hermano? Dice, hermano, es que aquí no hay nada.
Pero nada de qué, dice, no hay trabajo. Le dije, pues no vengo a trabajar, vengo a estudiar. Dijo, hermano, ¿y traes a dos bebés? Bueno, ya estaban ahí grandecitos, 3 y 4. Le dije, hermano, a ver, dime, ¿qué me quieres decir? Dice, hermano, vete de aquí. Aquí no vas a sobrevivir. Y me empezó a decir 2, 3 cosas que le pasaron. Le dije, mira, hermano, yo por fe vine a este lugar. Oramos un año que Dios nos confirmara este lugar. Y así fue. Y sabe, hermanos, todo lo que Él me dijo que me iba a pasar a mí, jamás lo vimos. Dios fue bueno, hermanos. Dios fue bueno los 3 años y a un tiempo que estuvimos ahí y yendo y viniendo, hermanos, trabajando en las obras, yendo a Valle de Bravo a una obra. Hermanos, Dios fue bueno con nosotros. Hermano, y eso es lo que yo he tratado de transmitir a mi hijo Samuel. Hermano, yo voy empezando, pero sí le puedo decir, no menosprecie la vida cristiana. No menosprecie la fe que Dios le ha dado. No viva con una fe fingida. Viva con una fe verdadera, una fe genuina. Usted puede leer la historia ya en su casa, o ya se la sabe tal vez. Noemí regresó con las manos vacías. Se fue con sus manos llenas y regresó con sus manos vacías. Muchos aquí espiritualmente están con las manos vacías porque han vivido una fe fingida, porque han vivido una vida cristiana no confiando en aquel que todo lo puede, no confiando en aquel que provee, no confiando en aquel que es hermano, yo fui de pastor un semestre, el último semestre con los jóvenes allá, un año, pero yo no estaba de encargado, era el segundo, y luego el último semestre me tocó ser el pastor de jóvenes ahí. Bueno, yo veía a jóvenes ahí que tenían hasta delirio de persecución. Pues, ¿dónde está su confianza? Les decía yo. ¿Sabe por qué? Porque es lo que ven en casa. No ven a papá, no ven a mamá postrándose delante de Dios, buscando que Dios les dé de su gracia. Necesitamos, hermanos, iglesias, necesitamos familias fortalecidas en la fe. Hermano, ¿qué le puedo agregar? Ya se nos dijo ahí en la conferencia que tenían. Sin duda fue tremenda. Pero quiero decirle que muchos, tal vez, no lo sé, no han empezado a hacer lo que Dios había dicho por incredulidad. Confiemos en el Señor, hermanos, y vivamos para Él, confiando verdaderamente. Puestos de pie, hermanos, por favor, puestos de pie, hermanos. Se nos ha ido el tiempo, hermano, y déjeme, le digo, verdad, tengo que salir inmediatamente también. Ore por nosotros, por favor. Pero recuerde esto, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estos breves minutos que me has dado, Padre. Señor, solamente recordando tal vez algo que tú querías, mi Señor. Señor, se ha tenido conferencias con el tema de la fe. Señor, sin duda usted ha hablado mucho ya en esas conferencias. Pero tal vez aquí hay alguien que no está haciendo lo que usted había demandado en las conferencias. Tal vez alguien aquí está fingiendo una fe. Tal vez, Señor, hay alguien aquí, Señor, que está, mi Dios, todavía batallando en incredulidad, no creyendo lo que usted dice en su palabra. Señor, yo ruego, mi Dios, que aumente nuestra fe. Yo recuerdo, Padre, lo que dice su palabra. Estando los discípulos con usted, ninguno pidió que le enseñara a hablar. Ninguno pidió que les enseñara cómo predicar.
sino aquella expresión de un discípulo diciendo, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Padre, yo le suplico, Señor, que bendiga, Padre, una vez más este sencillo mensaje que he compartido, Padre, pero que ha sido de su palabra. Señor, no permita que nadie aquí esté, Señor, vacío, falto de fe. Y si hay alguien aquí, Señor, por favor, atienda a su necesidad, a su corazón. Hermano o hermana, si hay alguien aquí de verdad así, ¿por qué no acudes a Dios? De verdad, ¿por qué no acudes al Señor? Que quite tu incredulidad, que aumente tu fe. Tal vez tienes bienes, tal vez tienes buen trabajo y te has confiado en eso, pero no estás confiando verdaderamente en el Señor. Así como están, vamos a pedir al pastor que termine la oración. Pastor, gracias. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. ¿Cómo hace falta familias de fe?